durante el mes de mayo, corregime si digo algún dato que no coincidís, la liquidación del agro fue récord, 4.200 millones de dólares en mayo, pero el Banco Central apenas pudo comprar cerca de 790 millones de dólares. ¿Qué está pasando? ¿Es sustentable esta dinámica, Gabriel? A ver, hay dólares que se están yendo por importaciones, digamos, importaciones que la tenemos que dividir entre importaciones verdaderas e importaciones truchas. Hay una parte de las importaciones truchas que son lo que siempre fue una sobrefacturación de importaciones. Eh, Alguien que importa, no sé, 1.000 tornillos y que se las arregla para poner 1.100 tornillos y ahí hay una, digamos, algún grado de corrupción ahí. Hay cierta evidencia o rumores de que hay algunas operaciones truchas de mayor envergadura. Directamente no se importa nada, es un container vacío, y en ese container vacío sale porque está todo un circuito de corrupción muy montado, ¿sí? A mí me han dicho que se da cuando las brechas son tan altas y por tanto tiempo, ¿sí? Y donde por supuesto hay voluntad de corrupción a nivel gubernamental. Claro, Ahora, además la brecha, eso, justamente, generan incentivos a que se puedan realizar este tipo de cuestiones. claro, si la brecha siempre es un mal incentivo porque, digamos, tiende a subfacturar exportaciones y en el pasado hubo momentos cuando hubo brechas en algunos años donde, por ejemplo, Paraguay exportaba más de lo que producía de soja. Eso significa que había soja argentina que había yendo a Paraguay y se exportaba desde Paraguay. Es decir, hay un incentivo a liquidar menos. Pero eso, digamos, no es la pregunta ahora, sino, bueno, se está liquidando mucho. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, hay una parte que se va por importaciones, que ha sido alta, primero porque efectivamente ha habido altas importaciones eh, y más precio por las importaciones porque todo se ha encarecido. Y aparte está este problema de importaciones truchas. Por otra parte, muchas empresas se la dan maña para cancelar todo lo que pueden de deuda, porque es la única, consiguen dólares al oficial para cancelar deuda, y aunque sea el 40% de lo que deben, tratan de maximizar eso para que, bueno, justamente porque cancelan deuda a 120 pesos el dólar, ¿sí? Claro, perfecto. Y después, bueno, también por turismo empieza a irse más, aunque sea que haya que pagar el impuesto país y impuesto a la tarjeta. Además, es como que hay mayor demanda por ese lado. Y bueno, entonces es como finalmente lo que queda en el Banco Central es poco, ¿no? Sí, bueno, esa era la pregunta, ¿no? Hay en estos momentos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, viene una primera revisión del acuerdo, uno entiende que durante el primer trimestre se cumplió ese acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿se van a cumplir las metas ya pautadas para lo que es junio? Mira, de acuerdo a nuestras estimaciones, efectivamente en el primer trimestre se cumplieron las tres metas fijadas: la fiscal, la monetaria y la cambiaria, la de reservas. Y para el segundo trimestre ya está todo más complicado. En el primer trimestre cabe decir que se cumplió la meta fiscal con una triquiñuela contable. Eh, el gobierno adujo que esa modalidad de contabilizar los ajustes por ser ya lo habían aplicado en el pasado. El fondo finalmente, todo indica que aceptó ese criterio, pero con hasta el mismo monto que el año pasado. Por eso se fijó en 0,3% del PBI, unos 220.000 millones de pesos, el total que pueden computar por esa vía. Y eso se agota ahora en el mes de mayo, quedó agotado ese cupo. O sea que en adelante la meta fiscal se complica más. Pero la más complicada para el mes de junio, que empezamos ahora, es la meta de reservas, que nosotros estimamos que justamente va a estar abajo del incremento de 4.000 millones, va a estar alrededor de 3.000, va a haber como 1.000 millones de déficit en la meta de reservas. O sea que ya va Entonces a haber... vamos a un Sí, cambio de metas, vamos a un y cambio de yo te metas con diría el que fondo. lo primero, para mí, la secuencia lógica sería Argentina pidiendo perdón, o sea, un waiver,
el fondo examinando. El fondo probablemente examine que bueno, que a lo mejor hay cosas que se pueden controlar mejor en el cepo, pero que eso también es muy difícil. ¿Qué parte tiene que ver con algún aumento de la demanda de energía? Bueno, y habrá que negociar la situación. Yo creo que el fondo va a tener muy buena voluntad con Argentina, y entonces es por ahí donde las metas por ahí se posponen en el tiempo, el cumplimiento, o se baja, bueno, te perdonamos esta vez, pero en adelante vas a tener que hacer algún tipo de ajuste adicional, o vas a tener que mejorar las metas en otro momento, pero digamos que yo diría, ahí empezamos, yo creo que en junio, cuando termine junio, en julio, digamos, cuando empiece la revisión de metas, Argentina va a tener que pedir el primer waiver de una sucesión de waivers. Es probable que sea solo el primero de una cantidad de waivers donde finalmente quizás hasta para fin de año no se cumpla ninguna de las metas. Y habrá que ver cuánto es por el costo mayor de energía, que evidentemente implicó que no se pudo cumplir la pauta de baja de subsidios. Entonces ahí va a haber una parte fiscal que claramente no se va a cumplir. Bueno, ¿y qué cosas puede o no hacer Argentina? Porque tampoco las herramientas que tiene Argentina para cumplir no son muchas. Es decir, porque si uno dice, bueno, vamos a empezar a devaluar más, devaluar cuando estás en plena inflación, tratar de devaluar más para comprar más reservas, puede ser una medida que no sea buena, porque a lo mejor no lo lográs. Y vas a hacer más problema inflacionario. O sea, no está fácil el no cumplir las metas y decir, bueno, las vamos a corregir. Sí podés corregir, tratar de mantenerte disciplinado en materia fiscal lo más posible. Decir, mira, tengo un desvío de tal y tal porque por el problema de la energía, por la guerra con Ucrania. Bueno, ok, eso te lo perdonamos, pero otras cosas no. Mantenete lo más austero posible, pero digamos que Argentina va a tener que mostrar que se porta bien, entre comillas, y que trata de, digamos, de cumplir con el acuerdo en el espíritu del acuerdo, y la letra ir modificándola un poco. Gabriel, mencionaste recién que estamos atravesando un proceso inflacionario. Desde la consultora, ustedes siguen muy de cerca los números, son siempre una de las consultoras que más acierta, como decís, que es algo realmente admirable dentro de lo que es el REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado del Banco Central. ¿Qué esperan para la inflación en el mes de mayo y también para los próximos meses? Mira, mayo estamos esperando 5,3% aproximadamente, y junio puede haber hasta incluso una pequeña suba porque se acumulan una cantidad de aumentos, entre ellos los de tarifa, pero hay otros aumentos de prepagas y otros. Y en adelante esperaríamos que baje, y yo te diría, la situación macroeconómica da para tener inflación menor al 60%. Si uno dijera, bueno, mira, en el Excel, el programa fiscal acordado con el fondo y demás, te podría llevar a una inflación del 50-55%, podría ser. Con lo cual, hay toda una sobreinflación que en parte sí tiene que ver con la dinámica de precios de materias primas de importados y de materias primas que exportamos, de alimentos, que se dio en los primeros meses del año por todo el conflicto en Europa, de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo eso trajo una serie de problemas. En otros países la inflación pasó del 2% anual al 8% anual. En el caso argentino, bueno, pasamos de una de 50 a una de 70. En proporción, incluso por ahí hasta menos que en otros países, ¿no? Pero bueno, acá se nota más porque ya estás montado en un régimen de altísima inflación. Entonces, todos los shocks te perturban de una manera mayor. Y bueno, por eso yo te diría que si no hay nuevos shocks de oferta por el problema de la guerra u otro, la inflación podría ceder, pero te digo, nosotros estamos pronosticando 70% para este año y 60% para el año que viene. En todo caso es altísima, pero no tendría por qué, en principio, espiralizarse más todavía. No deberíamos por qué ir al 100%, por ejemplo. Pero tampoco lo podemos descartar, porque a veces cuando las cosas se desatan
tratar de administrar una inflación tan alta es muy complicado. Entonces el gobierno, cualquier error que pueda mandarse o cualquier situación política muy inestable, y bueno, podemos tener inflaciones más altas todavía. Pero si vos me decís nuestro pronóstico, nuestro escenario base es 70% este año, 60% el año que viene.